Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Bueno, regresamos aquí con un nuevo informe en el informativo del Tercer Canal, con otra de las noticias del día, lamentablemente una triste noticia, que es el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua a raíz del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No sale muy bien para Colombia, perdemos en ese litigio y se pierde porque este tema, desde el gobierno Pastrana, pasando por el gobierno Santos, pasando por el gobierno Iván Duque, por supuesto el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se manejó, como dicen las abuelas o como decía mi abuela, con las patas. Falta ver la coherencia de la política internacional y del equipo nicaragüense para esta negociación. Fue el mismo equipo durante años. En Colombia lo cambiaron y en algún momento el uribismo pensaba más en los intereses uribistas que en los intereses de la nación. Es decir, ponerse a pelear con el gobierno de Ortega en Nicaragua. Tan es así que este terrible embajador Alfredo Rangel fue llamado por el gobierno nicaragüense porque en la diplomacia no se permite que los embajadores se metan en la política interna de los países. Y el señor Alfredo Rangel, como buen uribista, desfasado de su papel, en cuanto foro había en Nicaragua o en sus alrededores, atacaba al gobierno nicaragüense. Y ahí están los resultados. Perdimos. Y tiene que ver también con un roce, fricciones que hubo durante la administración de Álvaro Uribe Vélez con el gobierno de Ortega en Nicaragua. Es decir, dilataron siempre las salidas diplomáticas, vieron a Nicaragua por encima del hombro, como siempre, Colombia, o cierta clase política que se mira por arriba del hombro a Ecuador, mira por arriba del hombro a Venezuela, en el caso de Nicaragua, y la diplomacia se les olvidó, los canales diplomáticos. Vean, por ejemplo, hemos traído a la memoria este encuentro, yo no sé si es República Dominicana, me parece que es Venezuela, en algún evento República Dominicana, cuando estaba todavía vivo aún el comandante Chávez, que en algún momento de la reunión entre los presidentes, no recuerdo qué reunión era, si era OEA, que se estaba llevando a cabo en República Dominicana, creo que es en el mismo evento de la famosa mirada de rabia, de odio del presidente Correa al presidente Álvaro Uribe, posterior al bombardeo al campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, una imagen famosísima. Creo que es la misma reunión, y vean cómo chocan Ortega y Álvaro Uribe Vélez sobre el archipiélago de San Andrés. Veamos. ¿Te parece? ¿Retira los barcos de guerra ahí? No, mire, presidente, esté tranquilo que
conversamos usted y yo y tenga toda la seguridad de que lo único que estamos haciendo es esperando lo que defina la Corte La Haya y lo respetamos totalmente, se lo digo delante de todos. Pero mientras tanto, los barcos de guerra. No, vea, nosotros lo que tenemos allá es... Haga usted No lo hago. No lo hago. Esperemos tranquilamente que venga la sentencia de la Corte. Mientras tanto, digámosle, yo le digo a los colombianos, nada de cruzar al oeste. Usted me le dice, allá, nada de cruzar al este, mientras viene la sentencia de la Corte. Y si hay una fragata colombiana hoy, la retiramos a San Andrés. No, lo mejor es retirar. No, nosotros tenemos un problema... San Andrés. No, nosotros tenemos un problema grave de narcotráfico por San Andrés. Ponga aquí a los directivos del Grupo de Río a que ellos miren el sitio, que le dé total tranquilidad a usted y a nosotros frente al narcotráfico. Ellos van allá y nos dicen dónde las ponemos para poder controlar el narcotráfico sin que se sienta amenazada Nicaragua. De acuerdo. Está bien, de acuerdo. De Venezuela. Imágenes en vivo directamente desde República Dominicana. Los presidentes entran en un consenso justamente por la paz entre los... Efectivamente, si era República Dominicana, un encuentro más del Grupo de Río, y creo, hasta donde la memoria me alcanza, creo que la agenda de esta reunión, no sé si fue una reunión urgente del Grupo de Río, precisamente a raíz del bombardeo de Colombia a territorio ecuatoriano, que se convocó de urgencia la reunión del Grupo de Río. Y en medio de eso se encuentra Álvaro Uribe, entonces presidente de Colombia, con Ortega, se me olvida el nombre de Ortega, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y había una molestia que había expresado Nicaragua sobre unas corbetas, unas fragatas de guerra que Colombia había movido hacia el este, que fue considerado como un acto hostil, y esto tiene que ver también con los pasos en falso que daba Colombia en el manejo de la situación del diferendo limítrofe. Pues bien, la Corte Internacional consideró este jueves que Colombia ha violado la soberanía y la jurisdicción de Nicaragua en su propia zona económica exclusiva al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses y ordenó a Bogotá cesar de forma inmediata su conducta. Con esto, la Corte de La Haya de Naciones Unidas también exige por mayoría a Colombia, comillas, cesar inmediatamente su conducta, tanto en lo que respecta a sus actividades de pesca en aguas nicaragüenses como a su interferencia en las operaciones de investigación por parte de Nicaragua en sus propias aguas. El tercer canal, lo más apropiado es hablar con expertos de este tema, un tema técnico también, de tratados, de historia. El tercer canal, nos hemos comunicado con Mauricio Jaramillo Yacir, profesor de la Universidad de Rosario, máster en Ciencia Política y Geopolítica, ex asesor de UNASUR, y lo hemos contactado para que nos brinde una explicación concreta y pedagógica sobre este conflicto de Colombia y Nicaragua. Y arranco con la primera pregunta. Doctor Mauricio, ¿cómo inició este conflicto y el punto? ¿Qué significa este fallo de la Corte para Colombia? Adelante y gracias por atender nuestra invitación. Y al contexto del litigio con Nicaragua, me parece que hay tres momentos que hay que tener en cuenta. El primero es cuando triunfa la revolución sandinista, Nicaragua considera que el tratado que Colombia
considera que fija la frontera entre ambos países no es válido, básicamente porque en ese momento Nicaragua está ocupada por Estados Unidos. Ese tratado es el famoso Tratado de Guerra Bárcenas. Desde que triunfa esa revolución, Nicaragua trata de negociar directamente con Colombia, pero ningún gobierno colombiano quiso hacerlo, asumiendo que tenía un título de propiedad sobre esa frontera. El único gobierno que lo hizo en realidad fue el de Ernesto Samper, pero pues en ese momento se generó una tormenta política que hizo desechar cualquier posibilidad de negociar directamente con Nicaragua, sobre todo algunos círculos de la élite bogotana que veían con muy mal ojo negociar directamente con Managua. Luego, en el 2000, viene una segunda fecha que es importante, porque Nicaragua nos demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Lo que dice Nicaragua es, le pide a la Corte que diga que ese tratado de fronteras no es válido y le pide a la Corte que fije una nueva frontera, porque Nicaragua considera que San Andrés, Providencia, todas las islas, Cayos, Cayotes, Morros, Bancos, le pertenecen. Y luego viene una tercera fecha, que es en noviembre de 2012, que es cuando la Corte Internacional de Justicia no le da la razón a Nicaragua y lo que dice la Corte es, el Tratado de Guerra Bárcenas es válido, pero no fija toda la frontera y lo que hace la Corte Internacional de Justicia es fijar una frontera entre Colombia y Nicaragua. A partir de ese tercer momento, pues se desata en Colombia una tormenta política en buena medida porque las élites o los gobiernos desde Bogotá nunca se han interesado por San Andrés. El interés por San Andrés nació un poco a partir de la demanda de Nicaragua, pero antes de eso, si se quiere, Colombia ha manejado el tema de manera muy, muy centralista. Por ejemplo, los gobiernos de Pastrana, los gobiernos de Santos, los gobiernos de Uribe, nunca llevaron a un raizal a la Corte Internacional de Justicia. Eso se vino a hacer apenas ahora, hace un año se llevó a Ken Francis James. Y eso muestra pues hasta qué punto Colombia nunca manejó este tema como un asunto de Estado, sino que básicamente se menospreció a Nicaragua, a la que se le ha considerado, se le ha mirado por encima del hombro, y básicamente lo que dijo la Corte esta mañana, esta madrugada, es que Colombia ha violado la soberanía nicaragüense en una zona económica exclusiva en aguas nicaragüenses, además que le fueron concedidas por el fallo de 2012, y básicamente lo que está diciendo la Corte, en otras palabras, no lo dice expresamente, pero en otras palabras, que Colombia está incumpliendo el fallo y está violando la soberanía de Nicaragua. Bueno, muy bien, Mauricio, estamos en este momento hablando sobre la situación, el fallo y las implicaciones del fallo sobre Colombia, donde ya la Corte dice Colombia ha violado la soberanía de Nicaragua, ha violado una zona exclusiva económica de Nicaragua. Interpreto yo, porque no soy el más docto en esta materia, pero interpreto que al decir que está violando zona limítrofe nicaragüense, pues le está entregando esa zona, o está reconociendo la Corte que esa zona es de Nicaragua. Mauricio, le escuché que esto había sido manejado muy mal por los diferentes gobiernos, pero en el caso del gobierno Duque, ¿qué factores claves en el gobierno Duque facilitaron esta decisión contra Colombia? Obviamente esto es una responsabilidad de varios gobiernos, desde Pastrana hacia acá. Pastrana, por ejemplo, que denunció la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia un día antes de que Nicaragua nos demandara, cuando debió haberlo hecho con un año de antelación para que eso tuviera efecto. Obviamente es también responsabilidad del gobierno Santos, que manejó muy mal el tema, que no quiso negociar directamente con Nicaragua un tratado definitivo de fronteras, y lo que hizo fue emitir un decreto que hoy la Corte critica, precisamente considera un decreto, el 1946, violatorio de la soberanía nicaragüense. Pero más allá de que este gobierno no sea exclusivamente responsable, este gobierno cometió 3 errores imperdonables desde el punto de vista de la política exterior. El primero tiene que ver con que nombró como embajador ante Nicaragua a una persona que no representa al Estado colombiano, representa los intereses del centro democrático. Nombró a un intransigente, a un radical, en el caso de Alfredo Rangel, que precisamente por estar representando los intereses del centro democrático
hizo algo que no pueden hacer los embajadores. Un embajador no puede opinar sobre la situación interna de un país, y lo que hizo básicamente Alfredo Rangel, insisto, desde la corriente más radical del Centro Democrático, fue lanzar acusaciones en contra del gobierno de Ortega. El gobierno de Ortega incluso lo acusó de espionaje. Se habla de que Alfredo Rangel se salió de los márgenes que le son concedidos por la Convención de Relaciones Diplomáticas y Consulares. Entonces, violando un poco ese principio de no injerencia, Rangel fue expulsado por el gobierno de Ortega y hoy no tenemos interlocución. Entonces, lo primero es, hoy no tenemos forma de negociar con Nicaragua porque no tenemos embajador, y ahí el gobierno no ha reaccionado, reaccionó muy tarde, y lo que hizo fue, de manera irresponsable, respaldar a su embajador en vez de abrir un canal de comunicación a sabiendas que estábamos a puertas de un fallo frente a esta demanda que interpuso Nicaragua en el 2013 por incumplimiento del fallo por parte de Colombia. El segundo error que yo creo que cometió el gobierno y que también es imperdonable, consiste en no haber citado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores como lo manda la Constitución. La Constitución dice que cuando se habla de temas relativos a la defensa, al territorio, a las fronteras, a los límites, la comisión existe para eso. ¿Qué es esta comisión? Esta comisión es, para explicárselo a la gente, es una comisión de que se asegura que cuando se tratan ciertos temas sensibles para el Estado colombiano, se debe hablar con expresidentes, habida cuenta de la experiencia que ellos tienen en estos temas. Se debe hablar con personas del Congreso, especialmente de la Comisión Segunda, que se encarga de temas de política exterior y de defensa. Y este gobierno, sin que, insisto, sea de ninguna forma justificable, no ha convocado una sola vez a esa comisión, salvo porque el Consejo de Estado lo obligó en diciembre de 2020 por causa de la pandemia. Antonio Sanguino interpuso una acción y el Consejo de Estado le obligó al gobierno de Duque, y Duque no fue. El presidente no fue, el presidente, que es la cabeza natural de esa comisión, no fue. Luego el gobierno citó, antes de la etapa oral el año pasado, de este fallo que salió esta madrugada, y el gobierno salió con el cuento de que como no iban a asistir muchos expresidentes, pues la reunión quedaba cancelada, muy a pesar de que Ernesto Samper y Álvaro Uribe habían confirmado que iban a asistir, y es muy grave que el gobierno lo hubiera cancelado. Entonces, el segundo error consiste en haber anulado esa convocatoria. Y lo tercero es, este gobierno ha retomado esa retórica nacionalista del Centro Democrático que tuvimos 8 años con Uribe, por medio del cual se le ha vendido la idea a la gente de que con Nicaragua no se puede hablar, no hay nada que negociar, que Nicaragua es un país que nosotros miramos por encima del hombro, es una republiqueta bananera de Centroamérica. Esa es un poco la lectura que hacen aquí desde Bogotá, y hoy estamos pagando muy caras las consecuencias de no haber tenido un diálogo constante con Nicaragua a lo largo de todo este proceso, porque además no hay ninguna otra salida para este fallo. Me imagino que la gente se lo está preguntando, que negociar directamente con el gobierno de Daniel Ortega un tratado de limitación marítima, porque lo que está en juego no es solamente la unidad territorial colombiana, sino los derechos de los raizales, de la población afro, de los pescadores artesanales, en general el bienestar de la población sanandresana, que ha sido, insisto, visto con menosprecio por parte de varios gobiernos desde Bogotá. Bueno, profesor Mauricio Jaramillo, queda claro los errores, protuberantes errores de política internacional que hizo el gobierno Iván Duque y que sin lugar a dudas aceleraron esta decisión de la Corte. Le quiero hacer la siguiente pregunta. Ya está pronto a finalizar Duque. ¿Le queda algo por hacer al gobierno para ante la Haya? ¿Y qué le tocaría hacer a un futuro gobierno que todos creemos en este momento, según las encuestas, puede ser el gobierno progresista de Gustavo Petro? Adelante, doctor Mauricio. Lo primero que podría hacer el gobierno actual, tomar distancia ya de esa tesis absurda que ha lanzado desde hace varios años el expresidente Uribe, que es la cabeza natural del Centro Democrático, que es someter a consulta popular la apropiación de la concreción del fallo, el respeto del fallo 2012. Es una locura. Nos aislará
internacionalmente y es una violación flagrante del derecho internacional. Hay que acordarse además que Uribe públicamente en la Cumbre de Río de 2008 le prometió públicamente a Ortega que iba a respetar el fallo, fuese cual fuese el resultado. Eso lo hizo Uribe 4 años antes de que saliera ese resultado. Entonces, lo primero es que el gobierno se tiene que distanciar de ese sector radical del centro democrático que ha hecho añicos nuestra diplomacia. Y lo segundo es, gane quien gane la elección, en caso de que sea Gustavo Petro quien quiera el pueblo colombiano, aquí lo más importante es respetar la Constitución. Y la Constitución lo que dice es que el derecho internacional es el derrotero de nuestra política exterior y de nuestra diplomacia. Y eso implica que el derecho internacional lo que está dictaminando hoy es que Colombia tiene que negociar con Nicaragua respetando el principio de no injerencia. Puede que a nosotros no nos guste el señor Ortega, puede que el señor Ortega esté en este momento en una deriva autoritaria, yo no soy quien para mencionarlo, así como lo hacemos con Emiratos Árabes, así como lo hacemos con Arabia Saudí, que son países, por ejemplo, en el caso de Emiratos Árabes, con los que hemos firmado tratados de libre comercio, muy a pesar de que allá, por ejemplo, no hay derechos para la oposición. Entonces hay que acabar con esta idea de que solo tenemos buenas relaciones en América Latina con estados con los que tengamos simpatías ideológicas. Necesitamos tener ya relaciones plenas restablecidas con Venezuela, con quien no tenemos relaciones diplomáticas, con Cuba, con quien tenemos una relación diplomática, pero en el nivel más bajo. A Cuba, que insisto, venimos maltratando hace 3 años. Y en tercer lugar, necesitamos ya recomponer la relación diplomática con Nicaragua para empezar a negociar un tratado de límites, y eso implica dejar de vender esa idea de que negociar con Nicaragua es una traición a la patria, es regalarle territorio, no hay nada que hacer, hay un fallo, ese fallo hay que respetarlo, e insisto, no respetarlo expone a nuestros pescadores artesanales, no respetarlo expone a la población afro, a la población raizal, a la población más vulnerable que se encuentra, insisto, en ese territorio que está en disputa. Entonces, cuanto antes Colombia tiene que negociar ya con Nicaragua y tratar de reinsertarse en los circuitos regionales de los que este gobierno nos ha sacado por razones ideológicas. Y en medio de este tipo de fallos, en medio de esto, no queda uno sino pensar también en la población raizal de San Andrés, a quien aprovecho en este momento le mando un gran y afectuoso saludo. San Andrés me acogió a mí muy joven, a los 15 años. Yo viví en San Andrés, viví en el barrio raizal isleño de San Luis, y allá tengo grandes amigos. Cursé 4º bachillerato en el colegio público, en el Bolivariano de San Andrés. Fueron múltiples enseñanzas. Tengo un cariño especial por la población raizal. Por eso la pregunta ahora para el doctor Mauricio Jaramillo: ¿en qué queda la situación de los pescadores, quienes hemos visto con gran preocupación que eran ellos, digamos, los que se verían más afectados? Adelante, doctor Mauricio. La situación de ellos es muy delicada porque son personas que se quejan de hostigamientos de las fuerzas militares nicaragüenses. Lo que han dicho varios de estos pescadores raizales es que se han visto sometidos a veces a hostigamientos por parte de las autoridades nicaragüenses. Hay que decir también que Nicaragua ha violado los derechos soberanos de Colombia y ha violado los derechos de esos pobladores, de esos raizales sanandresanos. Ahí, insisto, lo más importante es que Colombia negocie un estatus definitivo para esa frontera, y de esa manera, me parece a mí, se va a reducir la vulnerabilidad de esas personas. Hay que recordar también lo siguiente: en la zona en disputa se encuentra la reserva del Sea Flower. En la reserva del Sea Flower hay recursos en el subsuelo que sería catastrófico que Colombia o Nicaragua trataran de explotar, porque eso podría tener un efecto sobre la biodiversidad de la zona. Entonces, lo que se debe negociar ya, cuanto antes, para proteger la biodiversidad de la zona y los derechos de los raizales, es un acuerdo, o por lo menos un marco de diálogo con Nicaragua. Por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo marco de explotación fronteriza con Jamaica, con quien también tuvimos un problema similar de no haber definido la frontera. Entonces, uno podría pensar en un acuerdo marco que reemplace un poco esta retórica nacionalista de la confrontación por una retórica de la cooperación, porque Nicaragua, querámoslo o no, va a ser vecina nuestra toda la vida, como lo es Perú, como lo es Ecuador,
como lo es Brasil, como lo es Panamá. Entonces acá no podemos, insisto, someter a las poblaciones fronterizas a los vaivenes ideológicos de los gobiernos de turno, como hoy desafortunadamente está ocurriendo con la gente que vive en la frontera con Nicaragua o en la frontera con Venezuela. Es importante que la gente entienda que la política exterior es una política de Estado, no es una política del gobierno. Este gobierno básicamente ha secuestrado la política exterior, la ha hecho suya, ha descartado a otros sectores que deben hacer parte de la política exterior, en este caso el Congreso, la Comisión Asesora, representantes de la sociedad civil. Entonces es importante que toda Colombia recupere su política exterior y entienda que esta política de aislar a vecinos con los que tenemos desacuerdos ideológicos va a ser muy costosa, sobre todo para la población fronteriza, que es en últimas las que termina pagando las consecuencias. Les agradezco obviamente la oportunidad y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Hemos perdido en La Haya sobre la situación limítrofe de Colombia. Nunca olvide, Colombia, la mala política diplomática de estos gobiernos, desde el gobierno Pastrana con San Andrés. Y como lo dice el profesor Mauricio Jaramillo, unos gobiernos profundamente centralistas, profundamente arrogantes, que se han olvidado de nuestro querido archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, o como yo prefiero y me enseñaron a decirlo por allá a mis 15 años, All Providence. No puede, y retomo al profesor y sociólogo Fals Borda, que en paz descanse, Colombia no será un proyecto de nación hasta que no escuche a la región. Y en este caso, hasta que no escuche a la población insular, hasta que no escuche a las islas, hasta que no escuche a la Colombia de ultramar. Me despido con estas reflexiones sobre el tema San Andrés.